Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38 en adelante. Les voy a dar el título de esta enseñanza, se llama ¿A quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? Y leemos la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38 y hasta el 40. Dice la escritura, la leemos como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es en tu infinita misericordia, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, podemos entender este libro, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque buscamos la guía, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a entender este día, Señor, del Domingo de Ramos, mi Dios. ¿Cuál era el propósito? Pero sobre todo, mi Dios, el sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que hables a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestro corazón. Amén. Muy bien. La Pascua de los judíos era una fiesta para celebración, una celebración ceremonial al Señor por lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. De que lo sabía, que fue cuando Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, del azote de Faraón, de los grilletes y cadenas de los egipcios. Pero esa Pascua era diferente. Hablando de aquí en el Evangelio de Juan, como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos habla de que se podía entender, tal vez ellos podían sentir algo diferente. Ellos sabían de que había algo en el ambiente, algo diferente, que esa Pascua no sería como todos los años anteriores. Los judíos lo sabían, los fariseos lo sabían, Jesús lo sabía y Dios Padre lo sabía, porque en el libro de los Hechos dice que Jesús había sido entregado por en el previo conocimiento de Dios Padre. Todos lo sabían, menos un hombre que estaba condenado a muerte por sedicioso y por homicidio llamado Barrabás. Él solo sabía que iba a morir por sus delitos. Él ya había sido sentenciado. Una cosa es cuando son apresados, se lleva a un juicio, después del juicio, pues son declarados culpables, inocente o culpable. Ya después se da la sentencia para ver cuánto es el castigo que va a recibir. Entonces, él ya sabía, había sido sentenciado por lo que había cometido, pues era pena de muerte. Hoy vamos a ver la historia de aquella Pascua que marcó la diferencia cuando cesó la ceremonia para los judíos que entendieron que en esa Pascua en específico se sacrificó el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Para los discípulos sabían que ellos entendieron de que esa Pascua iba a ser diferente, definitiva, porque todas las demás Pascuas apuntaban a aquel que había de venir, el Cordero, aquel que fue sacrificado en Egipto, era simplemente una sombra de aquel que había de venir, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta ocasión veremos esta Pascua desde la perspectiva de un hombre llamado Barrabás. El nombre Barrabás significa hijo del Padre y suena hasta algo irónico. La Biblia nos revela muy poco de este hombre, pero nos da lo suficiente para poder deducir y hacer un perfil de su personalidad. Dice en el Evangelio de Juan, solamente dice esto, que era un ladrón.
punto. Obviamente robaba, robaba a los demás. En el Evangelio de Lucas dice que estaba preso por sedición y por homicidio. Sedición significa que andaba de revoltoso, provocando marchas, qué sé yo. Provocando porque obviamente recuerde que estaban ellos bajo el yugo romano, bajo la opresión de los romanos que los habían conquistado. En el Evangelio de Marcos dice que era un líder de un motín, de un grupo de rebeldes en una revuelta. En el Evangelio de Mateo solo menciona de él que era un preso famoso. Entonces podemos concluir que era un personaje que se distinguía, que sobresalía, que era un líder. Ahora recuerde esto, que un líder es aquella persona que influencia en la vida de los demás, sin importar para bien o para mal. Hay algunos que son líderes, pero para hacer lo malo. Entonces, y Barrabás había llegado a ser famoso, pero por rebelde. Recuerde que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos, que tampoco eran muy amables, que digamos. Barrabás se rebelaba contra el sistema, contra sus opresores, los romanos, y para algunos era visto como un héroe, era como el Robin Hood, era como el Pancho Villa en la Revolución. Pues era un ladrón también. Pero también se rebelaba contra Dios, pues ya se había convertido en un homicida. Este hombre se había entregado a una ideología, a una filosofía, y era la de mis pistolas, o por la ley, o sea, por mi propia ley. Y este hombre rebelde, aún estando en prisión, aún estando encadenado, tenía su ideología de que él estaba bien y todos los demás estaban mal, como usted y como yo comprenderemos, antes de Cristo. Porque lo que cambia a una persona no son las experiencias por muy extraordinarias que hayan sido. Es un milagro, el experimentar un milagro, una sanidad, o qué sé yo, el ser testigo de algo que hizo Dios. Eso no trae la salvación ni la transformación de una persona. Porque tal vez algunos puedan atribuir la salvación a que fueron testigos o fueron instrumentos de Dios, que Dios los usó sanándolos en una enfermedad terminal tal vez. Pero eso no trae la salvación, hermanos. Lo que trae la salvación es la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. La palabra es Cristo y nadie puede ser cristiano sin Cristo. Es como hoy en la mañana ponía un ejemplo, es como un auto antiguo que es restaurado, pero que su interior, su chasis de ese auto, pues es viejito. Tal vez le cambiaron las llantas, lo pintaron, lo resanaron, lo pintaron, pero sigue siendo ese mismo auto viejo, simplemente está resanado. Y es lo que mucha gente hace con la filosofía o en su forma de pensar, cambian su forma de pensar, pero siguen siendo los mismos. O tal vez dejan de tomar, dejan de hacer cosas malas, pero aún el dejar de hacer cosas malas, eso no quiere decir que sean salvos. Simplemente están postergando su condena si no se arrepienten delante de Dios. Porque lo que cambia a las personas es Cristo y nadie puede nacer de nuevo sin Cristo. Cuando la persona nace de nuevo a través del agua y del Espíritu, la palabra que es el agua, el Espíritu que es la revelación, entonces en ese momento la persona nace de nuevo. Y ya pues, hay una gran diferencia de un carro restaurado a un carro nuevo, 0 millas. Y en 0 millas, pues como hijos de Dios, ya ahora al haber creído en el sacrificio de Cristo, apenas vamos creciendo, hermanos, para la eternidad. Por otro lado, el ambiente en Jerusalén era diferente, y no solo por la Pascua, sino porque Jesús estaba haciendo la diferencia en esa Pascua. Él había entrado a Jerusalén en un domingo como hoy, un domingo de Ramos que se conoce, en su entrada triunfal, como el que viene en el nombre del Señor, como decían, Hosana al hijo de David. Quiere decir que lo relacionaban con el Mesías.
y decían, Hosanna, significa sálvanos, pero sálvanos del yugo romano. Ellos no querían ser salvados en su alma, ellos querían ser salvados de ese momento de opresión. Porque sin embargo, esa misma gente que lo recibía con palmas, con ramas, con palmas, esa misma gente más adelante, esa misma semana, iban a gritar, crucifícale, crucifícale. La Escritura dice que a lo suyo vino a salvar a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Vino a morir por ellos y los suyos fueron quienes lo crucificaron. En esos días los guardias del templo lo querían apresar, dice el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos es Marcos, Mateo y Lucas. El Evangelio de Juan no está en el Evangelio sinóptico porque habla de un tema diferente, toma la persona de Jesús diferente. Ahora, porque en el Evangelio de Juan habla de ciertas características que diferencian a los otros 3 evangelios. Ahora, cuando menciona la Escritura que en esos días los guardias lo quisieron apresar, pero decían algunos, no, pero no en la Pascua, para que no se arme alboroto, porque tenían a Jesús como profeta y mucha gente le seguía, por lo cual tenían celo los fariseos. Otros decían, en otras ocasiones quisieron apresarle, pero dice la Escritura, pero aún no había llegado su hora. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, menciona que, y Jesús, sabiendo que su hora había llegado, significa ese día, el día inclusive que iba a celebrar la Pascua con la cena del Señor. Él ya sabía que esa Pascua era diferente, porque pues imagínense, el Hijo del Padre. Jesús lo sabía y que ya había llegado su hora en aquella Pascua, y se había ido junto a sus discípulos a Getsemaní a orar después de celebrar la cena, y él fue junto con sus discípulos, menos Judas, que ya se había apartado, fue a orar, donde dice la Escritura que él sudaba como gotas de sangre. En ese momento el Señor Jesucristo en su humanidad estaba experimentando ese temor, porque sabía lo que iba a venir, los azotes, la ira de Dios vaciada, la ira de Dios, la ira de todo el mundo vaciada en una copa en la cual Jesús se la iba a beber. Por eso decía, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa mañana ese hombre llamado Barrabás ignoraba que en otra celda estaba el verdadero Hijo del Padre. Imagina esto, en una celda estaba el Hijo del Padre, pero por el nombre, Barrabás. Pero en otra celda estaba en verdad, ya obviamente ya había sido apresado ahí en Jesús en Getsemaní, había sido hasta azotado, golpeado, y allí estaba en esa celda. Y ahí estaba el verdadero Hijo de Dios, que había sido azotado, y dice la Escritura que sin atractivo para que fuera deseado, había quedado como una masa de carne y sangre. Es triste ver cómo inclusive la iglesia tradicional, usted puede ver pinturas, dibujos, crucifijos o imágenes que hacen de barro con sus manos y ponen a Jesús en la cruz con unas gotitas de sangre. Unos raspaditos, si se fija hasta en el codo tiene unos raspaditos, en las rodillas también unos raspaditos, pero nada más. O sea, todo limpiecito, hasta brilloso se ve, perdón que lo diga eso así, pero en realidad, hermanos, dice la Escritura que hermosura no le veremos. Ayer yo me puse a ver nuevamente la Pasión de Cristo y créeme lo que la veo cada rato. Y ayer que la estaba viendo, yo quería cerrar, yo cerraba los ojos para no ver cuando lo estaban azotando. Y el Señor híjole, yo sentía cada azote que le daban, cómo se venía la carne y todo eso, y se estremece uno. Y el Señor me dijo, no, velo, para que lo transmitas también. Entonces vemos cómo dice la Escritura que quedó como una masa de carne y sangre. Había sido escupido, maldecido, desechado y menospreciado por los suyos y por los romanos, que se burlaban, lo golpeaban, lo bofeteaban, le pusieron una corona de espinas en tono de burla.
herido por las rebeliones de su pueblo y también por las nuestras y por las de aquel hombre llamado Barrabás. En esos momentos el gobernador romano Poncio Pilato, quien aparece en escena, quien dice la escritura, que no encontraba una causa justa para condenarlo a muerte. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 3, menciona que él ya había resuelto dejarlo libre. Pero por temor a los al César y al pueblo, pues dijo, yo me lavo las manos, pero les tuvo miedo. Ese es un hombre con falta de convicción, porque él le dijo, cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó al Señor Jesús, ¿lo preguntas por ti o por los demás? Entonces dijo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte? Tenía autoridad, pero tuvo temor. Y dice la escritura, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Ahí en ese momento la escritura dice que no había causa. Es como que si yo dijera en este momento, yo soy hijo de Trump, la gente se va a burlar, me van a tener de loquito. O hijo de cualquier personaje, ¿no? Van a decir, no, está loco. ¿Van a matar por eso? No, porque no hay una causa justa. ¿Me explico? No había una condena, no había para ni siquiera abrir juicio. Él había sido menospreciado y en esos momentos el gobernador romano Poncio Pilato, quien no encontraba una causa justificable para condenarlo a muerte, él quería soltarle, porque Poncio Pilato, dice la escritura, que en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 18, dice, porque él sabía que por envidia lo habían entregado. Él dijo, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Y lo mencionó para churrarles ahí su orgullo, porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Cómo era la Pascua? Había una costumbre de parte de los romanos para ese día. Ese día, mire esto, ellos tenían esa práctica que conmemoraba. Recuerde que la Pascua, la celebración de la Pascua conmemoraba ¿qué? La liberación de los esclavos en Egipto, ¿cierto? Todos lo sabemos, ok. Y que había venido el ángel de Jehová y había pasado por alto a los que habían creído, que habían puesto la sangre del cordero sacrificado en esa Pascua, y le daban la libertad a alguien que ya estaba condenado. Muy bien. Y lo que hacían los romanos en esa acción, porque nada más lo hacían con los judíos, ellos no, aunque gobernaban casi todo lo que era Mesopotamia, Europa, toda África, era un imperio muy grande. Nada más con los judíos tenían esto. ¿Por qué? Porque nada más los judíos tenían esa fiesta de la Pascua. ¿Me estoy explicando? O sea que imagínense, acá con los griegos no hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí no habían experimentado la Pascua. La Pascua significa darle la libertad a un esclavo. Y en este caso tenían la costumbre de darle la libertad a alguien que ya había sido condenado a muerte. Y en este caso, pues le trajeron a Barrabás. Pilato quería soltarles y apeló a su sentido común de justicia y le sugirió a Barrabás. ¿Por qué no les trajo a otro? No, porque Barrabás era el peor. Y todos aquí Poncio Pilato en su forma de pensar dedujo, dijo, no, les traigo el peor, para que digan, no, pues que no hay punto de comparación, porque estaba el Señor Jesús, quien había sanado, había multiplicado los panes, había resucitado muertos, había hecho puras cosas buenas, era un profeta, era el Hijo de Dios, pero hablaba la palabra de Dios. Y acá tenían de este lado a Barrabás, que como nos dicen los evangelios, era un homicida, era un rebelde, era un sedicioso, aquel que nadie quería tener en el equipo de fútbol. Aquí no es el rebelde, es el que arma las fiestas con tal de rebelarse.
Total, que nadie lo quería, y Poncio Pilato, queriendo soltar, apeló a su sentido común de justicia y le sugirió a Barrabás, un hombre sentenciado por sus delitos de ladrón, sedicioso, revoltoso, homicida. Pensó que aquella multitud iba a escoger a Jesús para que fuera libertado en aquella Pascua, siendo un hombre justo e inocente por los cargos que le acusaban para que lo liberaran. Pero ellos pedían a voces a Barrabás. ¡Danos a Barrabás! Obviamente influenciados por los fariseos, por los envidiosos, los religiosos. ¿Sabe usted que el Señor Jesús, desde que nació, había vencido a Satanás? Por eso dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Eso no se lo esperaba a Satanás, aunque estaba la profecía velada. Entonces, cuando nació, fue cuando, pues aquí fue vencido Satanás. Simplemente tenía que llegar la hora. En el sacrificio donde iba a vencer al pecado con el mismo pecado de la gente. Y que iba a vencer a la muerte con la muerte. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida por expiación por ustedes. Ahora, así es como el ser humano es muy vulnerable y cambia sus convicciones. En un minuto desechan lo bueno por lo malo, porque pues tenían a Barrabás y tenían al otro hombre que ya había sido azotado. O sea, ni eso les conmovió. Estaba todo ensangrentado, que tal vez apenas se podía sustentar sobre sus pies. En ese momento ya tenía la corona de espinas como burla. Y aún así la gente no se compadeció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, quiero que vea esto de que así somos de vulnerables los seres humanos. De que en un momento, pues, toda la historia de Israel estaban un tiempo con Dios y después se apartaban, claudicaban entre dos pensamientos. Y así también su pueblo estaba desechando lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo. Dice en Isaías, que Dios estaba enojado con su pueblo porque dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Es como, híjole, la mesa del Señor con abundante alimento nutritivo e irse al bote de la basura y sacar los desperdicios. Yo no encuentro bueno, son ejemplos o comparaciones que podemos asumir que es lo que es el ser humano, que menosprecia lo dulce por lo amargo, menosprecian una suposición por un triste y simple plato de lentejas como Esaú. Esaú era de los que mi vida hoy, no me interesa el día de mañana, a mí no me importa la primogenitura, yo quiero comer hoy. Entonces así ellos se preocupaban. Unos días antes estaban diciendo, alabando, exaltando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después estaban gritando, crucifícale. Así el pueblo de Israel abandonaban a Dios por irse tras falsos dioses, menospreciando lo eterno por lo temporal, como Esaú. Ese hombre ni siquiera sabía que iba a ser salvado aquella mañana, hablando de Barrabás. Él no se lo imaginaba, él ya estaba resignado, ¿no? Pues no, estaba rebelde. Pero mire, así como los rebeldes allá afuera, ya saben que van al infierno, pero aún así no cambian. No. Ya el doctor le dijo, mire, otra copa más y se muere, y aún así, un cigarro más y se va a morir. Y le dan unas 3 Marías. Porque aún así, viendo el pecado, mira, ya llevas 1, 2, 3 divorcios y mira otra y qué sé yo, pero sabiendo lo malo, aún así vamos y lo hacemos, sin Cristo. La diferencia de nosotros en Cristo es de que Dios nos capacitó con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para resistir el pecado.
porque recuerde que aún estamos en esa naturaleza humana. Ahora, ese hombre ni siquiera sabía que iba a ser salvado aquella mañana de su condenación. Ese mismo día él estaba en una celda cuando el gobernador lo manda a llamar. Él aún lo llevan encadenado, pues para que no corra. Tal vez estaba encadenado ahí a unos grilletes a la pared, nomás lo descuelgan de ahí y se lo llevan ponen delante de Poncio Pilato. Tal vez él pensando que ya había llegado su hora, que había llegado su hora para rendir cuentas con la sociedad y a Dios por sus pecados, porque sabía que iba a morir. Y cuando Barrabás mira a aquel hombre ensangrentado que apenas se podía sostener sobre sus propios pies, todo golpeado, azotado, ensangrentado, con una corona de espinas en tono de burla, se sorprende, pero no dice nada. Él está ignorando qué está pasando. Queda enmudecido, ya que estaba resignado a morir por sus delitos. En ese momento escucha que la multitud piden que crucifiquen a aquel hombre inocente en lugar de él. Poncio Pilato tal vez, ¿a quién quiere que os suelte este día de la Pascua? Sin duda Barrabás entendía eso, él sabía que había esa costumbre. Y él tal vez vea a la multitud, voten por mí, cualquier político, voten por mí. Y toda la gente empezaron a gritar, suéltanos a Barrabás, a Barrabás. Pagando el justo por el injusto. Y aunque no le conoce, queda mudo al no comprender en ese momento que alguien más estaba pagando por su culpa. Que alguien más estaba poniéndose en su lugar. Él no entendía, porque alguien más moría por él. Él solo sabía que iba a ser liberado y que no era por su justicia, menos por sus obras, mucho menos porque se haya arrepentido, porque hasta ese momento Barrabás no está pidiendo perdón. Sí, recuerda, si leemos los evangelios, él no dice, perdónenme, ya me arrepentí, denme otra oportunidad, quiero ser restaurado a la sociedad, ahora sí, ya voy a dejar de robar, ya no voy a matar gente, ya no voy a ser sedicioso. Él no se está arrepintiendo. Quiero que vea ese cuadro, quiero que en su mente vaya imaginando con lo que le estoy narrando lo que pasó ese día, obviamente a nuestra capacidad de entendimiento. Y obviamente, pues usted hará ese cuadro en su imagen, en su imaginación. Él solo sabía que iba a ser liberado y que no era por su justicia, menos por sus obras. En ese momento no había pedido perdón por sus delitos y pecados. Así estábamos todos nosotros, hermanos, cuando escuchamos de Jesús y su explicación, y su expiación, su sacrificio, y no lo entendimos a la primera tal vez. La mayoría de las veces se nos hace increíble que alguien muera en nuestro lugar. Otros piensan que Jesús murió porque ellos se lo ganaron por las obras. Lo que hace la religión, toda religión, cualquiera que me ponga, toda la religión, la salvación está condicionada a las obras, cualquiera. Testigos de Jehová, el catolicismo, los budistas, el Islam, cualquier religión que usted me ponga. Por eso el evangelio de Jesús es diferente. Simplemente es creer, y porque creo, hago, como una evidencia de que ya soy salvo. Ahora, así también nosotros, la mayoría de las veces, no entendemos a la primera. Se nos hace increíble que alguien muera en nuestro lugar. Otros piensan que Jesús murió porque nos lo ganamos, no lo merecemos por las obras. Otros porque piensan que Jesús lo hizo porque ellos no eran tan malos.
He escuchado a veces, es que yo no era tan malo, aquello sí. Y creen que se merecen la salvación porque no eran tan malos. Pero un solo pecado nos apartó de la gloria de Dios. Un solo pecado, una sola mentira, porque la paga del pecado es muerte, punto. No tienes que acumular muchos pecados. Un solo pecado nos apartó de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Adán? Un solo pecado y fue destituido de la gloria. Y aún así no lo entienden. Y no entienden otros, incluso otros, algunos piensan que es porque Dios los necesita. No es que Dios me necesita, Dios no te necesita. Si Dios necesitara a alguien es que Dios es incompleto. Él no necesita a nadie, ni nada. Él es el Todopoderoso. Él lo sabe todo. No necesita a nadie. Él nos está mostrando de su misericordia. Y tristemente, y lo digo esto con mucho respeto, pero cuando fallece un familiar, luego a veces algunos dicen, no, es que Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Ah, ahora sí está completo. No. Y es obviamente porque ignoramos, porque no entendemos. Y lo digo esto con respeto, ¿no? Porque así lo tenemos que entender, porque obviamente es ignorancia. Ahora, si lo saben de que pues, Dios no necesita a nadie y todos digan esas frases, pues ya hay un problema ahí. Y no entienden la motivación de la fidelidad de Dios para enviar a su Hijo, su único Hijo, a morir por todos nosotros. Y la razón fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, aquí no pone limitaciones, es para todo el mundo. Y al no entenderlo, por eso estamos vagando entre muchos pensamientos. El amor de Dios es la lealtad de Dios para cumplir el pacto que se había comprometido con la humanidad desde Génesis 3:15. Que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás. La simiente de la mujer está hablando de Cristo. Él es la verdad. Y lo opuesto a la verdad, que es la mentira. La simiente de Satanás es la mentira. Y Dios pisó la mentira. Ese hombre estaba experimentando la plenitud de la gracia, lo que es el regalo inmerecido. Él no se merecía que fuera liberado ese día. Nosotros somos ese Barrabás, hermanos. Porque no solo era un hombre, era la condición de la humanidad caída experimentando la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios y de su Hijo, el Cordero inmolado. Mire esto. En la cruz del Calvario nos habla que dice, perdón, ayer que estaba viendo la película, estaba viendo la imagen, la escena cuando a Jesús ya crucificado lo van subiendo para que caiga en un hoyo previamente preparado para que cayera ahí la cruz. Y en ese momento cuando lo van subiendo, inclusive la música lo va poniendo y todos van quedando admirados cuando queda Jesús en medio de los dos ladrones. Pero el Señor Jesucristo dijo esto en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dijo, y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí. Cuando se cumplió otra profecía. Porque Él decía que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también todo aquel que mirara con fe a Jesús en la cruz, iba a ser salvo. En aquella ocasión con Moisés, la gente era salva del veneno de las serpientes que les mordía. No tenía cura. Hombre que fuera mordido, que fuera inyectado con el veneno, no había salvación. Pero aquí es donde Dios le dijo, hazte un asta con una serpiente y todo aquel que mirara y creyera que tan solo mirando iba a ser sanado de ese veneno. Sin embargo, por eso pone el ejemplo de Jesús. Y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí. Nadie puede negar la cruz de Cristo. Nadie. Ni los budistas, ni los mormones. Nadie puede negar la cruz de Cristo. Porque hasta dividió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Él es el Cordero inmolado, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, aquel que nos sustituyó para que
viniera todo el juicio de Dios sobre él. Aquel que bebería la copa de la ira de Dios por nosotros, y lo hizo aún sin preguntarnos. No nos preguntó, ¿quieres ser salvo? No nos preguntó. Él nos salvó. Fíjese, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura que él ya estaba inmolado en el plan de salvación de Dios hacia la humanidad. Lo hizo por amor, aún sin conocerle. Aunque muchas veces le negamos, dice la Escritura que Él nos amó primero, antes de que le conociéramos. Dios cuando empieza a preparar el terreno en una persona, permitiendo situaciones, algunas difíciles, algunas en su misericordia. De hecho ambas son en misericordia, pero en algunas, tal vez ahí la mamá, el abuelito, la abuelita, el pastor, un hermano, un compañero de trabajo, acércate a Dios, deja esa vida, mira esto, mira aquello. Y es un acto de misericordia. Pero hay veces de que Dios permite situaciones para que toquemos fondo, para que a través de esa situación veamos a Jesús crucificado. Porque para algunos se les ha predicado el Jesús que sana, el Jesús que multiplica. Pero nadie puede ser salvo sin el sacrificio de Cristo. Tal vez algunos se quedan con el Jesús sanador y tal vez son sanados pidiéndole a Dios y que Dios los sane. Pero ¿de qué serviría? ¿De qué serviría que sean sanados si como los 10 leprosos solamente uno regresó y los otros pues experimentaron la muerte tarde que temprano? Jesús lo hizo por amor y aún sin conocerle. Él nos amó primero, aunque muchas veces le negamos. Lo hizo por amor y no por obras nuestras de justicia, porque ninguno de nosotros queríamos ser salvos, hermanos, ninguno de nosotros. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Y nadie puede decir, no, yo buscaba a Dios desde chiquito. No. Dios permitía situaciones o a través de los padres, todo eso que te llevaban a la iglesia. Pero en nuestra humanidad, el hombre se resiste a obedecer a Dios. Nadie nace obediente, hermanos. Por eso dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice todos. Está hablando de todo, porque si alguien entonces dijo en la mañana, sí, voy a ir a buscar a Dios, necesito a Dios. No es porque ya Dios permitió una situación, no porque nazca de ti. No. Recuerde esto, que el que dio el primer paso para la salvación fue Dios. Él envió a su Hijo por nosotros. Cuando Jesús dijo, consumado es, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Nunca imagine usted de que por mi justicia soy salvo. No. Olvídese de eso. O no deje que esas falsas enseñanzas le hagan creer de que usted se lo merece. Lo único que nos merecemos es el infierno por pecadores. No estoy enojado, no, pues tengo que ser claro también. Ninguno de nosotros queríamos ser salvos, ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Fue Él quien tomó la iniciativa a enviar a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, para que tomara nuestro lugar. Ahora Él es nuestro abogado, pero en ese momento estaba siendo el abogado de Barrabás, porque un abogado es aquel que se pone en lugar de otro para interceder. Cuando usted contrata a un abogado, usted le está cediendo toda la autoridad para que él hable en nombre suyo, para que él firme en lugar suyo. Y obviamente cuando va a recibir sentencia se levantan los dos, no solamente el condenado. Póngase de pie para oír sentencia o oír el veredicto. Y el abogado también se pone de pie. Obviamente quien va a recibir el castigo es el condenado o el acusado, pero ahí es donde van a escuchar inocente o culpable. Pero en este caso es el abogado quien está intercediendo por Barrabás. Y no le preguntó a Barrabás, ¿quieres que yo te represente? No. Por eso no entendemos, hermanos, a la primera el amor de Dios. Nos tienen que explicar, mira, esto. Hasta que hay un momento que, ¡pum!, lo entendí.
Y hay algunos que batallan. ¿Por qué? Porque están poniendo su pensamiento antes que el de la Biblia. En ese momento que la gente decidió y eligió a un homicida en vez de el dador de la vida, pues imagínense, eligieron mal. Así es la humanidad. Elige lo terrenal en vez de lo eterno. Se enfocan en sus riquezas, en lo que tienen, en todo eso, pero dice, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra, pues, el dinero se corroe, el dinero, dice, allá en el cielo no hay corrupción. Por eso dice, hacer tesoros en el cielo. Ahora, el Señor Jesucristo confrontó a los judíos en una ocasión cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde menciona, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, porque él vio mi día y se gozó. Pero él dice, no, ustedes son hijos de su padre el diablo, el cual es homicida desde el principio. ¿A quién están condenando aquí? A un homicida. Pero le están dando la libertad al homicida. Por eso muchos prefieren el diablo. No. Miren, Dios no echa a nadie al infierno. Es la humanidad que voluntariamente se echa el clavado y hasta lo abraza. Llévame contigo. Alguien decía, con que me toquen la orillita. Poncio Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué es esto? Consecuencias. ¿Dónde cree que apareció el holocausto de los judíos? Consecuencias. Dios no tarda. Ahora, ¿Dios lo hizo por venganza? No, aplicando su justicia. Recuerde que con nuestra boca nos confesaremos o con nuestra boca nos condenaremos. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, unos cuantos años después vinieron los romanos, sitiaron la ciudad, la destruyeron, hubo hasta canibalismo y destruyeron la ciudad. ¿Quién la pagó? Los hijos. Consecuencia. Entonces la Escritura dice, los 4 evangelios dice, y le soltó a Barrabás y les entregó a Jesús para crucificarle. En ese momento cayeron los grilletes de las cadenas que tenía Barrabás. Extendió las bolas y quítenlas. Las esposas o los grilletes. Los grilletes son donde están las cadenas. Soy libre. Experimentando la libertad. Tal vez cruzó mirada con aquel hombre llamado el Rey de los Judíos. Todo ensangrentado, sufriendo por todos los judíos. Hay una historia, ¿no? Bueno, lo está narrando el mismo actor que ejemplificó la vida de Barrabás, que de hecho el director, Mel Gibson, él dijo que no lo dejaran ver a Jesús hasta ese momento de la escena donde iba a estar delante de Jesús. Y así fue. O sea, no lo vio, obviamente, maquillado y todo eso, ensangrentado y todo. Entonces en ese momento dice que él volteó y se ve la escena cuando voltea y lo ve, pero su rostro refleja algo. Y él habla ya en su humanidad, ya no como actor. Se fue en ese momento cuando sentí que él murió por mí y entregó su vida al Señor. En ese momento, dice la Escritura, que cayeron podemos entender de que cayeron los grilletes de las cadenas de Barrabás, experimentando la libertad. Y tal vez cruzó la mirada con aquel hombre llamado el Rey de los Judíos, todo ensangrentado, sufriendo por todos los azotes recibidos, triste por el menosprecio de su pueblo. Lo miró, pero no veía su amor. Él no entendía del amor de Jesús. Algo que era incomprensible, que alguien haya decidido voluntariamente dar su propia vida por alguien más. El Señor Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Barrabás en ese momento, él solo quería vivir el momento, regresar a sus andadas, tal vez. Obviamente que no sabemos.
A Barrabás no le importó el sufrimiento de Jesús, tal vez. Él quería experimentar la libertad que daba ese aire que le daba en su cara, sentir los rayos del sol en su piel, porque recuerde que estaba en un calabozo. Él solo quería vivir eso, vivir su vida a su manera y hasta creyendo que se le merecía esa libertad, porque era el caudillo de los judíos, porque era el Robin Hood de los judíos, porque iba en contra del sistema, en contra de la opresión de los romanos. Tal vez él sentía que él se lo merecía. Sin embargo, cada paso que daba se estaba alejando del acto más sublime del amor de Dios. La Biblia no habla más de aquel hombre que había sido apresado, condenado y sentenciado a muerte. Sin embargo, sin duda, su vida jamás fue la misma. La pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros al haber estado en ese lugar? ¿Qué hubiera hecho usted? Mire la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios, pero también su respeto de Dios al libre albedrío de cada persona. Jesús no le puso condiciones de que lo aceptara como su Salvador. Ni siquiera le dijo que dejara de hacer cosas malas. Barrabás fue libertado del juicio civil. Sí. Él no dijo, deja de tomar, deja de hacer esto, deja de hacer, no. Ni siquiera le preguntó si quería ser salvo de esa condenación. Barrabás, como muchos el día de hoy, han experimentado la dispensación de la gracia. Todos los que estamos viviendo en esta era, después de Cristo, estamos experimentando la gracia. Antes de la gracia estaba la ley, que la salvación venía únicamente si cumplían toda la ley, pero una sola transgresión los hacía responsables de toda la ley. Por eso nadie podía cumplir la ley, por eso Dios regaló la salvación. Es el regalo inmerecido. Ve aquí cómo Dios, mire, Dios no forza a nadie. Hoy en la mañana estábamos viendo de su entrada triunfal, que vino como el rey, pero en una acción humilde. Él no vino montado en un caballo, Él no vino con un ejército, Él vino con el amor de Dios. Mire, el amor de Dios, hermanos, es el arma más poderosa que existe. El amor derrumba barreras, derrumba murallas, el amor derrumba pleitos. El amor de Dios resucita a los muertos. Y nosotros estábamos muertos. Pero respeta el libre albedrío de cada quien. ¿Respetó el libre albedrío de Barrabás? No dice la Biblia, ya no dice qué pasó con él. De hecho, hay algunas películas que mencionan a Barrabás que entendió que era un gladiador y que defendía la causa de Jesús. Otros dicen, en crónicas, dicen que se convirtió al Señor. Pero, pues como no lo dice la Biblia, tampoco tengo la autoridad para decirlo. No sabemos, pero podemos especular e imaginarnos qué pudo haber pasado. Y lo que es de seguro es de que su vida no fue igual. Porque muchos han experimentado la gracia de Dios y la han menospreciado. Pero no puede negar de que fue Dios quien les dio una sanidad, les proveyó un trabajo, les dio fuerzas, les dio un matrimonio, los hizo cruzar la frontera, le pidieron, le suplicaron, pero se olvidaron de Él. Nadie puede decir, nunca he recibido nada de Dios, porque el puro respirar, el
el espíritu, Dios sostiene el espíritu del hombre en el hombre. Somos espíritu, cuerpo y alma, y cuando Dios lo quiere quitar, lo quita. Y ni te va a preguntar, porque le pertenecemos a Él. Barrabás estaba experimentando la libertad de un juicio civil y tal vez regresó a sus viejas andadas de revoltoso y sedicioso, pero él no podía negar que tuvo un encuentro con Jesús y que experimentó el acto más sublime de su gracia. Si no se arrepintió ni creyó en el sacrificio de Jesús, aún le faltaría enfrentar el juicio eterno delante de Dios, donde nuevamente sus miradas se iban a cruzar, se iban a encontrar nuevamente. Ese hombre, tarde que temprano, al morir, iba a ver a Jesús. Perdón, trato de contenerme para no involucrar mis emociones. Pero ¿cómo? Pues no somos de palo. Pero ya no iba a ver a Jesús, ya no volvería a ver a Jesús como el Cordero inmolado, sino como el León de Judá. Tal vez lo iba a volver a ver en el trono blanco, cruzando la mirada. ¿Eres tú, Jesús? Tal vez no lo iba a reconocer físicamente, pero él sabía en su corazón que era aquella persona que estaba entregando su vida por él. Y que ya no iba a estar ahí como su abogado, sino como el juez que juzga con justo juicio. Lo iba a ver como el León de Judá sentado en el trono blanco. Sin embargo, aunque no podemos asegurar qué pasó en la vida de ese hombre llamado Barrabás, yo quiero creer en el poder del Evangelio, que es para salvación a todo aquel que cree. No sé, tal vez llegando allá con el Señor, a lo mejor hasta me reciba ahí también Él. Yo soy Barrabás. Tal vez va a estar el que estaba condenado a la izquierda. Yo soy el que ni me bauticé. Mira, ahí están peleándose los pastores de que hasta que no te bauticé. Yo ni me bauticé. ¿Qué hiciste? Nada. Simplemente creí, lo recibí como el Rey y que iba a resucitar, porque dice, si confesares con tu boca que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si lo creyeres en tu corazón. Y yo creí que él iba a regresar. Yo no hice nada. No leí los evangelios, no sabía nada. Simplemente lo recibí en mi corazón. Y en ese momento me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él experimentó la salvación. Pero ¿sabe quién experimentó la gracia de Dios por primera vez? Barrabás. Porque él no se lo merecía. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ve la diferencia? Uno fue salvo de la condenación al creer en Jesús ahí en la cruz. Pero el otro, ni creyó. No dice la Escritura que creyó, pero él fue el primero que experimentó la gracia de Dios a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que si lo recibió, gloria a Dios, ahí lo vamos a tener por una eternidad. Ya bien rasuradito, tal vez, ya no olía mal de estarla. Pero si no lo recibió, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Supongamos que aquel hombre llamado Barrabás, en aquella mañana de Pascua, vamos a suponer que delante de Poncio Pilato y de aquel hombre que estaba tomando su lugar, sin quejarse, sin abrir su boca, como cordero fue llevado al matadero delante de su pueblo, delante de todos los que lo acusaban. Y él, sabiendo que es culpable, Barrabás sabía que era culpable, ¿cierto? Él no podía defenderse. Él no podía decir, no, yo no lo maté. No, ya estaba así, ya había sido sentenciado. Las pruebas estaban evidenciando que él era culpable. Él era un sedicioso, era un rebelde. Él no podía negar su culpa. Ella no podía defenderse y había sido sentenciado a muerte. Él
sabiendo que era culpable y que ahora lo único que podía hacer es honrar la vida de aquel que dio su vida por él. Que tal vez por algún momento quiso huir de su presencia, huir de él mismo. Ya no quiero ser Barrabás, ya no quiero andar en las mismas andadas. Y cuando se abrieron las puertas del pretorio, salían dos hombres, uno sin los grilletes que lo habían mantenido encadenado, tal vez alzando sus manos en forma de victoria. Soy libre ya. Pero también estaba saliendo otro hombre cargando su propia cruz, que le correspondía a Barrabás, a ti y a mí. Siendo azotado, menospreciado por su pueblo, gritando: muere, maldito, muere. Serás colgado en un madero, porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero. Muere, maldito. Burlándose de él. Pero Barrabás sentía que cada paso que daba para salir de ese lugar sentía morirse, y entendió que la vida eterna estaba en aquel que estaba dando su vida por él. Y que si ya no tuvo la oportunidad de decirle: gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por tomar mi lugar, gracias por salvarme, pero decidió cambiar su vida. Y cuando le hablaban de Jesús, de su crucifixión, y cómo otro hombre había sido condenado, que estaba a la izquierda, pero que había sido salvado, y él decía: gloria a Dios, pero yo fui el primero que experimentó la gracia expiatoria de Dios. Y ahora ahora ese hombre llamado Barrabás predicaba el evangelio. Y predicaba diciendo que ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero creer. Y si no, bueno, es una historia que tal vez en la eternidad nos vamos a dar cuenta, porque pasó una de las dos. No hay punto intermedio. O fue salvo o fue condenado. O hijo de Dios o hijo del diablo. O salvo o condenado. No hay otra. Así también, hermanos, Pablo también menciona que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Escritura nos enseña que en Isaías 53, donde nos dice que Él había sido entregado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es gracia, hermanos. Esto es entender. Por eso, no hay nada más triste y patético que una iglesia celebre la Pascua del Señor con un conejo y blanquillos. Lo digo esto con respeto, pero con la autoridad de Dios que me da de decir esto. ¿Por qué? Porque se imagina que a eso subió el Señor Jesús para que hagas y te vayas de vacaciones. No estoy peleado con las vacaciones. Lo que estoy hablando es de que no hayan entendido el sacrificio de Cristo. ¿De qué hubiera servido de que ese hombre llamado Barrabás haya experimentado la libertad si al final de cuentas, si no se arrepintió, va a estar una eternidad separado de Dios? Pero que si creyó. Tal vez él, cuando le escuchaba de Jesús: ¿has oído de Jesús, profeta de Dios? Jesús de Nazaret, que hizo milagros y prodigios. Sí, yo estuve ahí cuando lo condenaron.
Yo era Barrabás, pero ahora hasta el nombre me cambió el Señor. Por eso, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Dios es bueno, hermanos. Porque todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Tal vez al meditar ese cuadro de cómo Barrabás fue liberado, recuerde esto de que alguien puso su vida por él. Alguien derramó su sangre por él. Se dice de un hombre que decidió, era un granjero que tenía vacas, ovejas, gallinas, gallos, de todo, pero decidió ese día comer un cordero, y lo que hizo, dijo, voy, lo voy a sacrificar, toma ese corderito y le tapa los ojos y lo degolla. Ese hombre se llena de sangre sus manos, y la acción del cordero estremeció a ese hombre. Cuando lo primero que hace el cordero, le empieza a lamer las manos llenas de sangre. Porque, ¿saben? Tú puedes negar a Jesús. Tú puedes burlarte de Jesús. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero si pisoteas la sangre de Jesús, estarás pisoteando la obra redentora de Dios para la humanidad. Ese hombre le quería pedir perdón a ese corderito que había degollado, porque a pesar de todo estaba besando las manos de su verdugo. Y si Jesús hubiera tenido la oportunidad de descender de la cruz, besaría la mano de aquellos que lo estuvieran azotando. Ese es el amor de Dios. Y que si hubiera tenido la oportunidad, hubiera ido a abrazar a ese hombre llamado Barrabás, mostrándole su amor y su misericordia. Y todos nosotros somos ese Barrabás. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, que Dios escondió estas cosas de los sabios y entendidos y se las ha revelado a los más pequeños. Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia y longanimidad hacia nosotros. Que reconocemos que ni siquiera queríamos ser salvos, que cuando nos hablaban de ti nos rebelábamos, mi Dios. Pero tú insististe y nos mostraste las evidencias de tu amor a través de los evangelios, a través del testimonio de alguien que estuvo orando por nosotros, intercediendo por nosotros para que enviaras al Espíritu Santo y nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Ahora te damos gracias, mi Dios. Bendecimos la vida de todos aquellos que de una manera u otra estuvieron intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que nos siguen enseñando. Gracias por aquellos que nos siguen mostrando de tu amor, de tu paciencia, pero sobre todo, mi Dios, de tu lealtad, de la motivación por la cual hiciste las cosas, las que haces y las que seguirás haciendo, Señor. Gracias, mi Dios, porque ahora entendemos que nosotros no éramos mejor que ese Barrabás, que estábamos condenados al juicio eterno, para estar separados de ti por toda una eternidad por nuestros pecados. Pero es Jesús quien se abalanzó para cubrirnos con su cuerpo, para cubrirnos con su sangre, y que la muerte pasara por alto, que celebráramos esta Pascua con entendimiento, y que así como aquella Pascua tuvo un inicio, un domingo de Ramos, así también nosotros te recibimos, pero no con hipocresía, porque aquellas personas no entendían, querían las cosas ya. Sálvanos del yugo romano.
Ahora te decimos gracias por habernos salvado, porque ahora entendemos del sacrificio del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.